Una acusación constitucional para destituir. Eso es lo que se está impulsando ahora en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, por los vínculos que hay con los casos de corrupción de fundaciones, ¿no? Algo que ya ha sido bastante noticioso en los últimos días y semanas, pero que a pesar de las diferentes pruebas y situaciones que habrían surgido, la derecha había decidido no hacer nada, ¿no? Porque estaban preocupados de hacer campaña por el a favor. Pero ahora que se han estado quebrando bastante, peleándose entre ellos para culparse, para ver quién tiene la culpa de su derrota, han decidido impulsar como un intento de unificarse nuevamente, vamos a ver si lo logran, una acusación constitucional contra Montes para destituirlo. Y muchos pensaban que Montes iba a renunciar por todo lo que había salido, pero no, se va a quedar en el cargo y el gobierno salió a defenderlo, a la vez que Montes confirmó que no tiene ninguna intención de renunciar. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, finalmente se está impulsando una acusación constitucional, o sea, una acusación para destituirlo de su cargo, en contra de Carlos Montes, socialista y actual ministro de Vivienda y Urbanismo. Ahora, ¿por qué se da esto? Recordemos que hemos visto numerosos casos de corrupción con fundaciones, la mayoría de ellas vinculadas tanto al Frente Amplio como también a otros partidos del sector de izquierda, pero principalmente el Frente Amplio y Revolución Democrática. Ahora, en medio de todo eso han surgido otros casos que empiezan a vincular a todo el mundo político, mucho caso de corrupción tanto de izquierda como de derecha, pero el de fundaciones principalmente ahí. Y todos esos casos, la amplia mayoría, se ha dado en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ministerio que guía Carlos Montes, y ha pasado en subsecretarías nombradas por él, que están a lo largo de todo Chile. Entonces eso generaba ya sospechas de que o hay incompetencia enorme de él, que no supervisa nada y no se entera de nada, o hay complicidad. La mayoría sospechaba complicidad. Pero vimos como hace algunos días se filtró que habían informado a su ministerio y a él como persona, días antes que se conociera el escándalo en la prensa de corrupción, de que esto ocurría. Y originalmente el gobierno decía que ellos no supieron nada hasta que se enteraron por la prensa, ¿no? Y por eso se estaba hablando ya que tenía que salir este señor. Ahora, ante todo esto, Carlos Montes ya incluso el mismo día del plebiscito, cuando pensaban algunos que iba a ganar el a favor, decía que no iba a renunciar, posición que mantiene incluso hasta ahora. La solicitud de la Fiscalía la pedí para iniciar peritajes, de poder llegar a la moneda a pedir finalmente cuál es la versión final. ¿Ustedes mantienen que se enteran ese 16 de junio del caso Democracia Viva en puntual? Yo lo he dicho desde el primer día hasta ahora, y lo digo de manera categórica. Yo no supe nunca antes que hubiera irregularidad ya, nunca antes. Y supimos a partir de lo que ocurrió en la prensa del norte y la denuncia de los funcionarios fue conocida en esa fecha, y la verdad que mantengo lo que he dicho desde el primer día, o no desde hoy día, desde el primer día. Más allá del informe, ministro, que no existe finalmente, que es lo que ustedes sostienen desde el MIMBU, que hay una minuta, pero... Al final, recién ahora, hace dos pero al menos de palabra, ¿la ex subsecretaria le mencionó algo? Sobre este tema nunca me mencionó nada. ¿Ministro, descarta su renuncia de momento? Yo voy a seguir en el cargo mientras el presidente lo estime razonable. Ni una intención de salir del cargo. Todo sea por seguir ganando mes a mes el sueldo millonario de casi 10 millones de pesos mensuales, además de los gastos reservados que tienen para asesores, oficinas, combustible y teléfono, ¿no? Porque con sueldo así a costa de la ciudadanía y escoltas particulares de carabineros que te hacen vivir en un mundo aparte porque no vives la realidad ciudadana, bueno, todos tratan de mantenerse ahí, más allá de los escándalos, ¿no? Y en medio de todo eso, bueno, ahora finalmente la derecha, la oposición, decidieron moverse un poco y hacer una acusación constitucional. Ahora, hay que recordar que ellos no la habían impulsado, aunque podrían haberlo hecho hace tiempo, porque estaban haciendo campaña por el a favor. Y ellos pensaban, incluso se había filtrado, que iba a renunciar solo cuando ganara el a favor, que estaban seguros que iba a ganar esa opción, ¿no? Y que se ganaba el en contra, igual Boric lo iba a hacer renunciar. Cosa que en realidad no está ocurriendo, pero ahora la están impulsando con bastante fuerza porque están con muchos quiebres internos, cosa que ya hemos visto en los programas de ayer, al interior de ese sector derechista. Entonces lo están viendo no solo como una manera de cambiar la discusión de sus problemas internos, ya que el en contra fue un rechazo a su propuesta constitucional, igual que el rechazo lo fue a la propuesta constitucional octubrista, lo que muestra que los chilenos rechazan de manera transversal a toda la casta política, y por lo mismo quieren cambiar el eje de discusión de eso a el gobierno de Boric y que nos hable mucho de sus problemas internos que están creciendo, ¿no? Ese es el enfoque principal. Y por lo mismo, ahora están algunos diciendo al interior, especialmente de Chile Vamos, que van a tomar una opción de no ceder ni un centímetro al gobierno, ser durísimo y rechazarle todas las reformas. Que sería lo ideal, es lo que debieron haber hecho desde el minuto 1, porque ahora
algunos del gobierno de Boric están tomando un poco la posición de que vamos a impulsar de nuevo la idea de subir impuestos, nuestras reformas, porque bueno, si ganó la en contra nos tienen que ceder. Y no, porque de la misma manera que hay políticos que se engañan de lado y lado como pensando que estos son victorias para ellos, es un rechazo transversal a la política, se van a llevar un choque con la realidad si caen en eso, ¿no? El gobierno de Boric sigue siendo sumamente impopular. Que se haya rechazado la propuesta constitucional de los republicanos y la derecha por ser nefasta, tener un Estado social y democrático de derechos colectivos poblacionales, particularmente indígenas, que significaba leyes de cuota o subsidio, intervenciones del poder estatal aún más al interior de la justicia y simultáneamente aumentar el tamaño del Estado, como la intervención del Estado en la vida de las personas, que se haya rechazado todo esto con el voto en contra, no significa que toda esa gente que votó en contra le guste el gobierno. El gobierno de Boric ha sido sistemáticamente y sigue siendo un desastre en temas económicos, de seguridad, migratorios, sociales, y por lo mismo no es que se vaya a mejorar su imagen. Por lo mismo es bastante probable que para la siguiente presidencia los que ganen sean la derecha, a pesar de su fracaso ahora, ¿no? En parte porque el gobierno de Boric es un fracaso. Y no tienen que malinterpretarlo así. Entonces esta es una posición que tal vez lo podría ayudar a ellos a recomponerse un poco en la derecha y tratar de unirse un poco más. Si lo hacen o no, el tiempo lo dirá. Ahora, ante todo esto, el gobierno salió con Camila Vallejo a decir que ellos van a defender con todo a Carlos Montes y que no lo van a dejar caer, porque según ellos, y así lo dice Camila Vallejo, el ministro ha dicho siempre toda la verdad. No sé, porque originalmente tenía una versión de que ellos no se habían enterado excepto por la prensa y al final era otra cosa. Eso suena como una mentira, ¿no? Y simultáneamente ella dijo que no había mérito jurídico, que no estaba justificado y que era una acusación sin sentido. No tiene ninguna razón. Ahora, yo diría que con esa información que se filtró, con el tema que se ha visto de vínculos políticos, con el hecho que bajo su mismo ministerio ocurrieron todos los casos de corrupción, y que al mismo tiempo los datos que ellos han dado se contradicen con lo que después se revela, hay cosas raras, ¿no? Y yo diría que ya no da para pensar de que es solo incompetencia del ministro Montes, todo esto parece ser complicidad. ¿Y cómo no lo va a hacer cuando hay tanto vínculo político y tantas pruebas que se han filtrado, ¿no? Por eso se pide la renuncia. Ahora, vamos a ver qué ocurre, porque solo el tiempo dirá si es que va a haber una presión más consistente por parte de la derecha en este punto, porque la derecha siempre son buenos para decir estas palabras y decir que son duros, pero han sido una posición tampoco tan firme. Por ejemplo, la posición de la izquierda contra Piñera fue mucho más dura que la que ha sido ahora la derecha contra Boric. Incluso yo creo que todas las oposiciones siempre deberían ser tan duras como le tocó a Piñera, porque la oposición está para cuestionar el poder, no para facilitarlo. Y se supone que, como dice su nombre, se opongan al gobierno y presenten alternativas a nivel tanto ideológico como pragmático de lo que se dice en el gobierno de turno. Esa es un poco su lógica, ¿no? Pero no han hecho eso. Son mucha palabra y teniendo el poder de impulsar reformas, el poder de hacer acusaciones constitucionales, no lo han hecho normalmente. Recién ahora se mueven y a ver si se aprueba, porque están tan divididos ahora, culpándose entre ellos por la razón que perdieron en el a favor, que puede que incluso fracase esta acusación. Solo el tiempo lo dirá. Ahora, las acusaciones están bien y hay que tomar en cuenta que el problema es más de fondo. Va en el mismo Boric. Debería impulsarse acusación en contra de él o incluso la idea de una reforma constitucional para hacer un plebiscito revocatorio, pero sabemos que eso no lo van a hacer porque no les conviene. Y teniendo la facultad además en el Congreso, porque no son meros comentaristas, tienen poder político, sería bueno que impulsaran también reformas. Por ejemplo, reformas al Poder Judicial. ¿Cómo? Mayor participación ciudadana, sistema de jurados o jueces electos. Simultáneamente, impulsar reformas para eliminar el impuesto específico al combustible, que históricamente cuando lo propone la izquierda, la derecha lo rechaza, y cuando lo ha propuesto la derecha, la izquierda lo rechaza. También sería bueno permitir establecer reformas en el Congreso para que se hagan reformas constitucionales que permitan armar mejor a la población para defenderse. Democracia participativa para que la ciudadanía pueda tomar sus propias decisiones ante todo esto. Pero no toman esa decisión. Al contrario, deciden mucha palabrería y a veces impulsar acusaciones que ni siquiera tienen un final próspero. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece toda esta situación de acusación constitucional que se ha dado en parte para presionar al gobierno de Boric y la cara dura de Vallejo decir de que no, en realidad no hay ninguna razón justificada? ¿Creen que sea exitosa la acusación o los quiebres que ha habido en la derecha impedirán que tenga éxito? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Ricardo Soto, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho, y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer
un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, puedes decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.